El día de hoy vamos a trabajar Derecho Internacional Humanitario. Las semanas anteriores hemos trabajado todo lo relacionado con derechos, clasificación de derechos, derechos humanos, protección de derechos en Colombia, mecanismos de protección, de defensa, las entidades a las cuales se acude cuando hay violación de derechos. Esta semana vamos a trabajar el derecho internacional humanitario, que es entendido como el conjunto de normas que protegen a la sociedad civil en conflicto. Ese derecho internacional humanitario tiene 10 principios básicos. Esos principios son el principio de humanidad, que dice que a todas las personas se debe tratar con humanidad independientemente de estar en el conflicto. El principio de igualdad entre los beligerantes o entre los grupos que están enfrentados. Dice que la aplicación del derecho internacional humanitario no afecta al estatuto de las partes en conflicto. Se debe tratar por igual a las partes enfrentadas. El principio de necesidad militar. Se habla de un equilibrio entre las necesidades de la guerra y los condicionamientos humanitarios. Se dice que no se deben causar males desproporcionados al adversario o al grupo con el que se están enfrentando. Hay también unas limitantes allí. El principio de no discriminación. Se prohíbe toda distinción desfavorable en la aplicación del derecho internacional humanitario, es decir, todas las personas tienen derecho de ser protegidas en el conflicto independientemente de su condición social, filiación política, raza, orientaciones sexuales. Todos están protegidos, habla de igualdad dentro de ese proceso. El principio de Ginebra. Las personas fuera de combate y las personas civiles que no participan directamente en las hostilidades deben ser respetadas y protegidas. Es decir, las personas que no están directamente implicadas en el conflicto no deben ser atacadas dentro de este. El principio de inmunidad. Las personas civiles y la población civil goza de protección general contra los peligros que proceden de sus enfrentamientos. El principio de prioridad humanitaria. Cuando existe duda, la prioridad está en los intereses de la sociedad civil, de la población. Primero están las necesidades de las víctimas antes que cualquier otra necesidad dentro de esa sociedad que se está generando el conflicto. El principio de distinción. Las partes en conflicto deben distinguir en todo momento entre la población y los combatientes, de tal manera que la población civil no debe ser atacada bajo ninguna circunstancia. El principio de proporcionalidad. Se prohíben armas y métodos que causen a las personas civiles y a sus bienes daños excesivos. Con respecto a la ventaja militar, se prohíbe lanzar ataques cuando se prevé que estos van a atentar contra la población civil. Y el principio de limitación de la acción hostil. Se dice que el poder en cuanto a combatientes no es ilimitado. Hay una reglamentación con respecto a lo que se puede utilizar dentro de ese conflicto, los medios y los modos de combatir. Entonces, esos son los 10 principios básicos en cuanto a protección de derecho internacional humanitario. En resumen, podríamos decir que todo está encaminado a proteger a las personas que no participan de los conflictos,
pero también acoge a las personas que están en él, es decir, a participantes de estos grupos en cuanto a defensa de derechos y a participación en la sociedad, siempre y cuando se respeten las medidas que están establecidas en él. La finalidad del derecho internacional humanitario es solucionar los problemas, como su nombre lo dice, humanitarios derivados de los conflictos armados, limitando el derecho de las partes implicadas a elegir los medios y los métodos de hacer la guerra y protegiendo a las personas y a los bienes que puedan verse afectados por ellos. Entonces, digamos que el derecho internacional humanitario, además de defender a la población civil, pone un límite a, digamos que a los grupos dentro de este conflicto, dentro de esta guerra, en cuanto a la reglamentación que hay de ataques de medios y métodos a través de los cuales se hace la guerra. El derecho internacional humanitario solo se aplica en caso de conflicto armado y no cubre las situaciones de tensiones o disturbios internos ni los actos aislados de violencia. Se aplica por igual a todas las partes en conflicto sin tener en cuenta quién lo inició o la clasificación o calificación de los grupos que lo están ocasionando. Digamos que actúa con igualdad. Entonces, vamos a decir que las normas del derecho internacional humanitario distinguen entre dos tipos de conflictos que tienen regulación diferente de carácter internacional y los internos o sin carácter internacional. Entonces están los conflictos armados internacionales y los conflictos armados internos o sin carácter internacional. Los conflictos armados internacionales en los que se enfrentan dos o más estados. Y los conflictos armados internos en donde se habla de confrontación armada dentro del territorio de un estado. Entonces, cuando hablamos de uso de armas y demás, ya estamos hablando de un conflicto interno. Allí las personas, todas las personas deben cumplir las normas del derecho internacional humanitario. Digamos que como beneficios del derecho internacional humanitario está la protección a la sociedad, están regulando los conflictos que se den dentro de las sociedades y vigilando para que no incluyan a la sociedad civil dentro de estos y se respete en la totalidad todo lo relacionado con derechos de la sociedad civil. También termina protegiendo a las partes implicadas en la medida que hay respeto de derechos y que hay una regulación en cuanto al uso de métodos y medios para realizar ese conflicto dentro de las sociedades. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar ese derecho internacional humanitario. Van a desarrollar las actividades número 7, 8, 9 y 10, todas relacionadas con lo que se acaba de plantear acá. La actividad número 7, partiendo de unas imágenes, ustedes van a construir una definición de derecho internacional humanitario. La actividad número 8 son 2 puntos. En donde ya hay una definición en el texto del derecho internacional humanitario y de ahí van a partir ustedes para hablar sobre la importancia de este. Y la actividad número 9 sobre los principios básicos generales del derecho internacional humanitario, que son 10, deben elaborar un mapa mental. Recuerden que el mapa mental es una representación a través de dibujos de lo que se está planteando en el texto. La actividad número 10 está relacionada con los fines
objetivos y en donde se aplica ese derecho internacional humanitario. Recordemos que se hablan de dos conflictos en donde se aplica este derecho: el conflicto armado internacional, en donde hay enfrentamiento de dos o más estados, países, y los conflictos armados internos o sin carácter internacional, en donde se habla de confrontación armada dentro de un estado. Eh, Quedo atenta a inquietudes, se pueden comunicar conmigo a través de WhatsApp, correo electrónico, llamada. Que tengan un feliz resto de día.